¿Qué elementos conviene considerar para incluir y descartar personajes para una historieta? El personaje vivirá aspectos positivos y negativos, por lo tanto, hay que basar su personalidad en características humanas fácilmente identificables. Generalmente el héroe es valiente, pero cuenta con más rasgos de personalidad. Incluso puede iniciar la historia siendo temeroso, enojón o cínico. Tener varias características le dará credibilidad ante el lector para cada adversidad que afronte. Los personajes secundarios, villanos y los escenarios ayudan a complementar los hechos y reacciones del protagonista. Además, generan una comparación de puntos de vista sobre el tema de la historia. Conviene tener personajes definidos en sus motivaciones y características principales. También tenemos que quitar elementos que no ayuden a la narración. Por ejemplo, podríamos querer que ocurra una explosión o aparezca un robot gigante, pero tal vez no es el momento de introducirlos. Debemos planear paso a paso nuestra historia. Cada suceso debe aportar interés a la lectura. ¿Cómo definir el rol de un personaje para integrarlo en una historieta? Cada personaje tiene una relevancia distinta en la historia. El héroe es el principal. Si hay un amigo del héroe que lo acompañe, seguramente tendrá discusiones con su compañero y compartirá momentos buenos como nosotros con nuestros amigos. Si es un antagónico, por supuesto, obstaculizará cualquier logro del héroe y buscará derrotarlo. Como autores de nuestros cómics, debemos tener claras las fortalezas y debilidades del protagonista y cuánto queremos ponerlo a prueba. El elenco de personajes enriquecerá el camino de nuestro héroe a lo largo de la historia con sus acciones o diálogos, así que debemos dedicarles tiempo a escribirlos y dibujarlos. ¿Cómo identificar los aspectos psicológicos en un personaje para definir su personalidad e incluirlo en una historieta? Así como cada uno de nosotros actuamos diferente ante la misma situación, en las historias que contamos ocurre lo mismo. Tenemos que pensar qué clase de protagonista va a enfrentar lo que contamos, cómo saldrá victorioso o derrotado con sus defectos y virtudes. Por eso debemos plantear las características psicológicas basados en nuestra propia experiencia. Podemos partir haciéndonos preguntas como ¿yo qué haría en el lugar de mi personaje? ¿Qué me da miedo? ¿A qué me he enfrentado con éxito? Responder a esas preguntas e imaginar esas emociones nos ayudará a escribir a nuestro personaje para hacerlo actuar de manera similar según lo que vaya ocurriendo en nuestra historia. Toma en cuenta que en nuestra familia, amigos y nosotros mismos encontraremos las bases de los personajes que creamos. ¿Qué consejos podrías darnos para seleccionar personajes de una narración que puedan incluirse en una historieta? Si un personaje te causó un fuerte impacto y días después de haberlo visto sigues recordando lo que dijo, cómo actuó o su apariencia, vale la pena hacer anotaciones en una libreta para estudiarlo mejor. Recuerda hacerte preguntas. ¿Qué frase me impactó? ¿En qué momento la dijo? ¿Qué lo diferencia de otros personajes? ¿A qué se enfrentó? Y después puedes plantearte qué aspectos serían útiles incorporar a tu historia original. ¿Cómo determinó la cantidad de personajes para incluirlos en una historieta? ¿Y qué cualidades se necesitan para que la trama no sea lineal? Conforme escribas la historia encontrarás momentos donde los personajes deben aparecer. A medida que avanza nuestra planeación del proyecto surgirán elementos que demandarán protagonismo. Algunos de estos elementos serán personajes, podría haber amigos o una mascota y tendrás que encontrar el momento de agregarlos. Además hay otros elementos importantes como los escenarios u objetos. Por ejemplo, castillos, espadas, naves, autos o pistolas. Sin embargo, lo mejor es iniciar con pocos factores y procurar centrar la atención en un héroe o un suceso a la vez. Una trama lineal no tiene por qué ser aburrida. Una historia debe de ir revelando cosas que mantengan el interés de nuestros lectores. ¿Qué aspectos de personalidad, ideología, contexto, creencias, lenguaje, entre otros, se pueden enfatizar en el personaje para incluirlo en la historieta? El tamaño del conflicto de la historia siempre tendrá relación con la proeza que enfrente nuestro personaje. Recuerda que un héroe hace lo que los demás no pueden, incluyendo los sacrificios necesarios por lo que considera un bien mayor. Incluso si la historia se tratase de un villano,
El personaje saldrá adelante a pesar de los obstáculos en su camino, solo que en un momento tomará una decisión que un héroe no haría. Nuestra misión es contar a los lectores lo que estarán viviendo los personajes en cada palabra y dibujo. ¿Qué licencias me puedo tomar si el personaje elegido existió en la realidad? Es decir, ¿qué tendría que resaltar? Al narrar un hecho real, mostramos dónde y cuándo ocurre por medio de los textos y el dibujo. Así damos claridad sobre los personajes a los que se hace referencia y se determina cuánto podría apegarse o no a la historia. Es decir, si es una rigurosa biografía, debe haber fidelidad a los hechos históricos y evitar contar una aburrida cronología. Tendrás libertad para imaginar los fuertes conflictos que originaron su relevancia hasta nuestros días y los motivos o reacciones que llevaron al héroe a tomar decisiones y actuar de una manera. Para esto es fundamental investigar al personaje, su historia y el contexto histórico. Conviene buscar fotos, revisar literatura, cine, arte y tecnología de la época para tener toda la documentación a la mano como apoyo constante al momento de escribir y dibujar. Todos esos detalles mejorarán nuestro cómic. Si se toma el personaje histórico como pretexto para contar una ficción, hay que aprovechar sus características más reconocidas para mostrarlas en la historieta. Tomar un personaje famoso de la historia y contar algo distinto a lo que viene en los libros también es divertido y útil para ejercitar nuestra imaginación y hacer una crítica a algo que ocurra en la actualidad.